poca autocrítica de parte del gobernador Díaz, ¿cierto? Ricardo Díaz. Marcelo Pinto, el periodista de La Segunda, le pregunta, bueno, entonces han abusado del trato directo y él responde, ha habido en la prensa conceptos inadecuados sobre las transferencias nuestras. Algunas son donaciones a la Teletón y bomberos. ¿Podría cuestionar que haya un trato directo? ¿Alguien podría cuestionar que haya un trato directo a bomberos? Se pregunta. Vamos a tomar contacto de inmediato a esta hora de la noche para conocer su opinión respecto de esas declaraciones que yo le leía de la entrevista de La Segunda al diputado y jefe de bancada de C, Eric Aedo. Diputado Aedo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Bien, bien, diputado. Gracias por atender el llamado, la llamada, ¿cierto?, de tiempos violentos a esta hora para consultarle respecto de lo que estamos viendo en torno al caso Convenio, las declaraciones del presidente de los gobernadores regionales, pero además este informe de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo ve usted esa discusión? Parto por las declaraciones del presidente de los gobernadores regionales, por el gobernador Díaz de Antofagasta. Me parecen muy desafortunadas, para serte muy franco. Yo conversé con él en el mes de marzo de este año y le comenté que la opinión que había en general del Parlamento y la que yo tenía era que los gobernadores regionales estaban ocupando los fondos regionales simplemente para armar sus partidos regionales, para que cada gobernador se convirtiese en un caudillo al estilo, permítanme decirlo, de los gobernadores argentinos. Cada uno jefe de un territorio, determinando a quienes iban a poner después de candidatos a alcaldes, concejales, consejeros regionales, incluso parlamentarios. Se lo dije en el mes de marzo y se lo dije con testigos presentes. Jaime Pilowski estaba en esa reunión, que es un ex parlamentario y que hoy día asesora, creo, a Claudio Rego. Entonces, esto era una cuestión que se veía venir, que estaba sucediendo no solo en Antofagasta, en Biobío, en Los Lagos, en la Araucanía y en otras regiones del país. Creo que los gobernadores se pasaron de rosca, simplemente han ocupado los dineros, buena parte de ellos, para fortalecer su posición política y generar sus partidos regionales, y esto terminó de la peor manera. Así que encuentro bastante poco autocrítica la entrevista que dio en La Segunda, que la logré leer hoy día. La estoy revisando acá y claro, no solamente hay escasez de autocrítico de mea culpa, sino que hay fuego hacia el gobierno, hay fuego hacia el Congreso, también hacia la Contraloría. Es como, con todo respeto, si te parecen manotazos de abogado, como no voy a caer solo. Y uno dice, chuta, bueno, ¿qué es esto? Le pregunta, ¿el Congreso no puede desentenderse? Periodista de La Segunda. Y él dice, sí. Un cuestionamiento, por ejemplo, es por hacer transferencias a fundaciones que no tienen ni la antigüedad y los gobernadores no pudimos suprimir la antigüedad. Eso surgió en la ley de presupuestos. Hay un nivel de responsabilidad en la aprobación de las leyes, hay un nivel de responsabilidad en la Contraloría. ¿El Parlamento asume alguna responsabilidad en esto que sucedió con Caso Convenio? Sí, por cierto, porque nosotros actuamos de buena fe asumiendo que los gobernadores regionales, y yo he sido parte, digamos, del proceso de descentralización, iban a utilizar estos recursos de manera adecuada en proyectos que generasen impacto en el desarrollo de las regiones. Yo tengo que ser muy franco contigo, tal vez fue ingenuidad de mi parte, torpeza, como la quieras llamar, pero nunca creí que se iban a ocupar estos dineros, por ejemplo, en la región del Biobío para comprar ropa interior. Claro. De verdad que no estuvo en mi idea, digamos. O para hacer un curso para enseñarle a la gente cómo se pintaba una banca o cómo uno distinguía una alcantarilla en una calle. O sea, ese tipo de proyectos que se han venido financiando. Sí. Yo, de hecho, en un programa de televisión lo dije como un chiste, digamos, como una ironía, de que lo único que faltaba es que los gobernadores regionales utilizasen este dinero para enseñarle a la gente a pintarse las uñas. Y de manera increíble, ese es un proyecto que se ejecutó en la Araucanía. Así es. En Temuco, 700 millones de pesos. Increíble. Entonces, claro que ha habido un error nuestro, sin duda, y eso hay que corregirlo. Estos dineros tienen que estar destinados a generar cambios al interior de las regiones, desarrollo en las regiones y en las personas, pero no en este tipo de proyectos. Eso es una autocrítica que tenemos que hacer. Bien. Y usted hace referencia a casos que son bulladísimos, el caso de la manicure o de la uña en la región de la Araucanía, proyecto que además quedó inconcluso, ni siquiera se terminó. Anteriormente hablaba del caso Polici en la región del Biobío, que es justamente ahí su región. Ahora, hablemos, usted es diputado integrante de la Comisión de Hacienda. Y le quedan unos pocos días al Ejecutivo para ingresar el proyecto de presupuesto de la Nación 2024. Debiese ser en estos días, o después el Congreso tiene 60 días para poder discutir el presupuesto. ¿Cómo se ve esa discusión? ¿Dónde va a estar el eje central de discusión del presupuesto 2024?
Bueno, ingresa este proyecto el día viernes y creo que va a ser una discusión bastante ardua por un par de motivos. El primero, porque efectivamente todos estos casos de corrupción van a atravesar esta discusión sin duda, con mayor fiscalización y de verdad de ocupar de mejor manera la enorme cantidad de recursos que es el presupuesto de la nación. Son más de 70.000 millones de dólares, que finalmente cuando uno revisa dónde están, qué proyectos, claro, uno ve las líneas de metro en Santiago y uno dice, ok, hay avances, pero Claro. si tú vas a regiones, ¿dónde están los proyectos habitacionales, los proyectos de gran infraestructura caminera, los proyectos para ir recogiendo, por ejemplo, todo lo que fue la destrucción de embalses, de canales de regadío, por ejemplo, en las zonas de Maule, Biobío, Ñuble y también en O'Higgins, respecto, ¿no es cierto?, de las lluvias que tuvimos durante el invierno? O sea, yo espero que sea un presupuesto que se haga cargo de ese tipo de demandas, de las demandas de seguridad, que son hoy día tremendamente deseadas por las personas, pero también de ¿Diputado? un tema que ha pasado un poco desapercibido. Solo termino con Sí. esto. Un tema que ha pasado desapercibido, que es la enorme cantidad de personas en listas de espera en salud. Se siguen muriendo chilenos y chilenas en listas de espera, esperando una cirugía, una atención médica. Hay más de 1 millón todavía de personas en esas listas de espera y eso también deberá hacerse cargo este presupuesto. Uno ve que, la discusión está muy centrada en lo político, me parece correcto, me parece que hay que tener cuidado que las glosas queden bien hechas para que no se repita este tremendo desaguisado del caso convenio. Pero yo le pregunto, diputado, ¿van a poner foco en la reactivación económica? Chile es un país que tiene una economía trancada, estamos frenados, creciendo Así es. la nada y el próximo año se ve peor aún. El presupuesto de la nación, que además es austero, tiene que ser muy austero porque estamos en un mal momento económico, ¿se va a enfocar en eso? ¿Se van a preocupar de eso? O sea, nosotros vamos a pedir que este presupuesto se enfoque, por ejemplo, en todos los temas de infraestructura que permitan mover la economía, generar construcción, mover el espacio, digamos, de construcción. Termino Mira, nomás. tiene que haber un proceso de reactivación económica, principalmente en el ámbito de vivienda y infraestructura a partir del MOP. Que esa inversión pública gatille la inversión también privada. Ya. Lamentablemente, lo que se viene hacia adelante para los próximos 2-3 años es una inflación que va a estar en torno al 3-4%, pero un crecimiento que va a estar entre 0 y 2,5%. O sea, vamos a tener más inflación que crecimiento económico y por Sí. tanto de eso hay que hacerse cargo. Sí. Y creo que este presupuesto, junto con atender esas necesidades sociales, tiene que gatillar y darle confianza también al sector privado para que vuelva a invertir. Mira, yo estoy en Montevideo ahora, tuve ¿Sí? que venir por el tema de ciencia y tecnología, presido la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, ¿Ya? y uno ve aquí en Montevideo la enorme cantidad de grúas, de construcción, de inversión que aquí está sucediendo, y cuando vas a Chile, cuando miras no solo la región metropolitana y veo Concepción, por ejemplo, tú no ves grúas, no ves ese movimiento, y eso es un signo de que nuestra economía se ha detenido, y eso lo hace pésimo al país, El sin sector duda. de la construcción está duramente golpeado en nuestro país. Estoy con Mauricio Daza, también lo quería saludar y hacer algunas preguntas a Mauricio. Adelante. Sí, diputado, Hola, gracias Mauricio. por acompañarnos esta noche acá en Tiempos Violentos. A ver, lo quiero devolver al tema de los convenios y la ley de presupuesto. Yo estoy de acuerdo que uno no puede andar legislando considerando que las personas que van a gestionar estos recursos son una tropa de delincuentes, es verdad. Pero, dada la experiencia, me gustaría que usted me contara qué medidas concretas, ¿no? ¿Qué controles específicos han hablado usted además es jefe de bancada de la democracia cristiana? ¿Qué iniciativas ustedes esperan que traiga la ley de presupuesto? Y si no la trae, ¿cuáles iniciativas concretas van ustedes a impulsar para que esto no se repita el próximo año? Mira, una medida muy concreta, Mauricio, y te aprovecho de saludar. Mira, una medida muy concreta, ponerle un límite a estas 7.000 UTM que tenían como libre disposición los gobernadores regionales de entregar 400 millones de pesos, esos son más o menos las 7.000 UTM, a quien quisieran sin ningún control. Me parece que eso se acabó, No puede estar esa situación. Lo segundo es que cada proyecto, cada transferencia de recursos, cada entrega de recursos que hagan los gobernadores regionales tiene que estar visado por los consejeros regionales. Hasta acá había muchos proyectos que los consejeros regionales ni siquiera conocían. Eso también uno lo puede incorporar en la glosa del presupuesto, que existe esa obligación. Otro elemento que hemos conversado con la ministra de Ciencias, aprovechando que estoy en la Comisión de Ciencias, es que una parte también de los recursos regionales, por ejemplo, vayan a la investigación en ciencia y tecnología, obligarlo a través de la ley de presupuesto. Me parece que ahí se han quedado muy atrás las regiones. Ciencia y tecnología se hace principalmente en la metropolitana,
en Concepción o la región del Biobío y en Valparaíso, en esas 3 regiones, en el resto esto ha decaído. Y me parece que ahí también el país, si quiere mirar hacia adelante, el futuro, darnos el salto que necesitamos, también hay que mirar este aspecto y eso también se puede incorporar en la ley de presupuesto y lo hemos hablado con la ministra de Ciencia y también con la directora de presupuesto y yo espero que esa glosa quede incorporada en el presupuesto. Me parece que ahí hay un par de 3 medidas que pueden ayudar en esto. Y obviamente pedirle ahora a las fundaciones que tengan experiencia, ¿no? Como pasaba ahora, que se creaban y al día siguiente recibían 400 millones o 700 millones de pesos. Oiga, diputado, ¿y qué le parece que se condicione siempre el presupuesto? Ya, ok, vamos a avanzar con el presupuesto, pero ojo con esto, caso convenio, bla, 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 bla. Ojo con esto, los trabajadores de la salud. Ojo con esto, ley de usurpaciones, el famoso veto presidencial. Como que la discusión política está siempre condicionada por qué me vas a dar a cambio. ¿Hay poco juego limpio en la política hoy día? Yo creo que más que poco juego limpio, lo que hay es que los chilenos no tenemos esta capacidad, y yo que provengo de la democracia cristiana, un partido que ha dado muestras de aquello, no somos capaces de hablar con claridad y con todas las cartas sobre la mesa. Siempre andamos con lenguaje medio ambiguo, oblicuo, cuando movemos la mano esperamos que el otro entienda qué significa que quiero mover la mano. No era golpearte, sino que era que quería peinarme. Estoy dando un ejemplo muy burdo, pero nunca hablamos de manera directa. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso le hace falta hoy día a la política. El gobierno, por ejemplo, tiene un problema hoy día. Yo dije hoy en un medio de comunicación, esta ley de presupuesto va a estar eclipsada por otras negociaciones. La negociación de la ley de usurpación y principalmente de lo que es la autotutela, ¿no es cierto? Va a estar eclipsada por el tema de la ley corta de ISAPRE. Porque ahí lo que hay son pugnas políticas de visión de país que están chocando. Va a estar eclipsada por la reforma previsional. Y cuando digo eclipsada, es que cuando estemos discutiendo la ley de presupuesto, esos astros, que son estas otras discusiones, van a estar ejerciendo fuerza gravitacional sobre esta discusión. Pero nadie lo dice abiertamente. Y yo por eso prefiero hablar de esta forma, porque si no despejamos esos temas que acabo de nombrar, obviamente van a golpear la ley de presupuesto. Ahora, todo se ha convertido en este tiempo en una pelea casi teológica. Digo yo casi teológica, es que es como de vida o muerte. Cuestiones que a veces son bien de sentido práctico resolverlas. Efectivamente. Diputado Eric Aedo, un abrazo, gracias por el contacto desde Uruguay con el tiempo violento. Que le vaya bien, nos vemos. Disfrutes una Pamplona por ahí. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos. Muy bien, buenas noches. Chao. Chao, chao. Buenas noches.